Hermanos, un tema importante, un tema central en la Biblia es la humildad. Dice la palabra que acabamos de leer: si mi pueblo se humillare. Así dice el Señor: si mi pueblo se humillare. Y mire, humillarse delante de Dios no es solamente un acto de rebajarse, sino es un acto que nos lleva a someternos de una manera activa, de una manera voluntaria, intencional. Nos lleva a someternos y humillarnos delante de aquel que es el Todopoderoso, el Rey, el Señor de nuestra vida. Y reconociendo sobre todas las cosas que Dios es soberano y que nosotros dependemos totalmente de nuestro Dios. Mire, la Biblia tiene muchas enseñanzas, ejemplos, que hablan precisamente de ese aspecto de la fe. Porque humillarse, hermano, tiene que ver con la fe. Porque si no crees que Dios está sobre todas las cosas, que Él es soberano y dueño de todo, incluso de tu propia vida, entonces no podrás humillarte ante Él y darle a Él el primer lugar y el reconocimiento por todo lo que Él es. Una de las escrituras que nos mueven mucho, que habla precisamente de la humildad, es la que encontramos en Santiago 4:10, que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dos partes: humillaos primeramente delante del Señor y luego Él os exaltará. Mire, esta palabra es un llamado para todos nosotros a reconocer primeramente nuestras propias limitaciones y segundo, a poner nuestra confianza en ese Dios omnipotente, poderoso, grande, fuerte y soberano, que es tu Dios y es mi Dios. Nos dice esta palabra que la verdadera exaltación no proviene de nosotros mismos, no se da a través de promovernos nosotros mismos, sino esta exaltación de la que está hablando esta palabra proviene de la gracia de Dios. Así es que la humildad delante de Dios comienza con el reconocimiento de su grandeza, de su señorío, de su majestad, y también el reconocimiento de nuestra propia fragilidad humana y de nuestras limitaciones humanas. El Nuevo Testamento también nos habla de la humildad, especialmente, hermanos, a través de las enseñanzas y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 5 al 8, en esta palabra Pablo exhorta a los creyentes a tener la misma mentalidad que Cristo. Dice: quien siendo en naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, más bien
se hizo nada al tomar la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y al encontrarse en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos, hermanos, el ejemplo de Jesús. Jesús dice siendo igual a Dios, Jesús siendo Dios mismo también, no se aferró a esa posición altísima, sino que tomó, dice la palabra, la naturaleza de un siervo, porque Cristo vino, dice la palabra, a servir, no a ser servido. Y en un momento dado encarnó y se hizo semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, dice la palabra que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso ejemplo, hermano, de humildad. Qué maravilloso ejemplo de obediencia. Qué maravilloso ejemplo nos está poniendo Jesús. Al no sentirse que lo es, poderoso, grande y lo máximo, no se aferró a eso. Dice la palabra que se humilló a sí mismo y obedeció. Es decir, reconoció que su Padre era el mayor de todos y él tenía que sujetarse y tenía que someterse con una humildad de corazón y ser obediente al mandamiento y al propósito del Padre Celestial. Y se humilló hasta la muerte. Y una muerte terrible, una muerte horrorosa, una muerte de cruz. Y lo hizo por obediencia y por amor a ti y por amor a mí. Amén. Así es que Jesús, siendo Dios, eligió ser humilde, eligió humillarse, someterse a la voluntad del Padre, y su vida y el sacrificio de su muerte sirven como el ejemplo más grande de humildad para que nosotros también imitemos la actitud de Cristo, para que nosotros también tomemos el ejemplo de Jesús, no de ir a la cruz, sino de humillar nuestro corazón delante del que todo lo puede y del Dios todopoderoso. La actitud de humildad. Mire, en los evangelios Jesús enseña sobre la humildad también a través de parábolas que contienen instrucciones directas. Lucas 18, versículos 9 al 14, habla de dos hombres que subieron un día al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y Jesús concluye con estas palabras que se encuentran en el versículo 14. Y él exclama estas palabras:
diciendo: os digo que este hombre y no el otro volvió a su casa justificado ante Dios, porque todos los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. De esta parábola, hermano, aprendemos que Dios valora o le da el valor a un corazón contrito y humillado, es decir, a un corazón quebrantado, un corazón humilde en espíritu, porque Dios valora más un corazón quebrantado y humillado, hermano, que la falsa humildad que muchas veces la gente suele tener. Una falsa humildad humana. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón perfectamente. Y Él sabe cuando un corazón viene delante de Él de una forma quebrantada, de una forma humilde, reconociendo que no es nada delante de Dios, reconociendo que solamente Él es Dios, el Todopoderoso y el Soberano del cielo y de la tierra. Así es que, hermanos, necesitamos humillarnos delante de Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos 5 y 6, la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: todos vosotros, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los que son humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mire, esta exhortación del apóstol Pedro no solo nos puntualiza la humildad ante Dios, sino que también nos habla acerca de la importancia de la humildad en nuestras relaciones con los demás. Al humillarnos, hermanos, nos alineamos con el favor y el tiempo de Dios. Tenemos, hermanos, no solamente que venir con un corazón humilde delante de Dios, sino también ser humildes con los demás. No altivos, no soberbios, no ególatras, no sintiéndonos más de lo que somos, sino venir y tener relación con todos los demás con humildad en el corazón. Porque además, hermano, dice la palabra que Dios resiste a ese tipo de gente soberbia y orgullosa, vanidosa, rebelde. Pero su gracia está con los que son humildes de corazón. Amén. A veces tenemos una idea errónea de lo que es humildad, pero Dios conoce el corazón y Dios conoce quienes realmente tienen un corazón humilde. También en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos habla acerca de ideas sobre la humildad. Proverbios 3:34 en la Nueva Traducción Viviente dice: Él se burla de los burlones orgullosos. La
versión Reina Valera dice de los escarnecedores. Ahora entendemos que un escarnecedor es un burlón, el que se burla. Pero dice que Dios se burla también de los burlones orgullosos, pero muestra favor a los humildes y a los oprimidos. Y esto, hermano, nos hace entender que el orgullo no es bueno, que el orgullo no agrada a Dios, que el orgullo nos lleva a la caída, mientras que la humildad invita a la gracia y al favor de Dios. Y Proverbios 22:4 añade lo siguiente: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Fíjese nada más, qué efecto, qué consecuencia para nuestra vida cuando somos humildes, cuando nuestro corazón se vuelve humilde. No solamente digo delante de Dios, sino también delante de los demás. Dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen ¿a qué? A riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Cuántos quieren tener larga vida? ¿Cuántos quieren tener riquezas? ¿Cuántos quieren honor? Dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Entonces, hermano, aquí la humildad se asocia directamente con la reverencia a Dios y también con las recompensas que se reflejarán en bendiciones tanto espirituales como también materiales. Las recompensas serán bendiciones espirituales, pero también bendiciones materiales. Pero por otra parte, el concepto de humillarse ante Dios también implica arrepentimiento y disposición a ser corregido. Es decir, si yo vengo delante de Dios con un corazón humilde, no solamente voy a tener la gracia y el favor de Dios a manera de bendición, sino también, por otro lado, implica que me arrepiento de mis actitudes, de mi forma de ser, de mis actos de orgullo, de soberbia, de rebeldía. Y estoy dispuesto a que Dios en un momento dado me deba de corregir. Hace rato yo les pregunté: ¿cuántos quieren riquezas? ¿Cuántos quieren honra? ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren venir delante de Dios y arrepentirse de sus actitudes negativas? ¿Y cuántos quieren ser corregidos por el Señor? Acuérdense que dijimos que la corrección no es, hermanos, y la disciplina no es golpes. La corrección y la disciplina del Señor es enderezarte y decirte: estás mal, este es el camino correcto y aquí tienes que caminar. Amén. Así es que en 2 de Crónicas 7:14 Dios hace una promesa. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos,
Entonces viene la promesa que dice: yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, de este versículo podemos comprender, hermanos, que la humildad es un requisito previo para el perdón y para la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay restauración. Implica pues entonces alejarse del pecado y buscar fervientemente la presencia de Dios. Humillarse ante Dios también implica reconocer que tenemos necesidad de su guianza y de su sabiduría. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos aconseja de la siguiente manera y nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus sendas. Sigo leyendo la Nueva Versión Internacional. Así es que este pasaje, hermano, nos dice que debemos de tener una confianza total en Dios, reconociendo que nuestro entendimiento es limitado, es defectuoso. Pero cuando nos sometemos a la sabiduría de Dios, entonces vamos a encontrar un buen propósito, una buena dirección para nuestra vida. Porque sabe, nosotros siempre decimos que la sabiduría viene de Dios, amén, porque Dios es sabio. El Señor en su sabiduría sabe lo que va a pasar en nuestra vida, en el futuro. Y Él, hermanos, en su sabiduría nos va a dar la dirección correcta y va a poner en nosotros el propósito correcto para que podamos tener la vida que Él quiere que tengamos. El Señor, hermano, nos llama a tener una plena confianza en Él. ¿Qué quiere decir esto? Entregarnos completamente a la voluntad de Dios, someternos a Él y dejarnos guiar y dejarnos llevar por la mano del Señor, porque Dios siempre nos llevará a cosas buenas, grandes y maravillosas. Porque Dios no se equivoca. A veces pensamos, cuando vamos en cierta dirección, le decimos: Señor, creo que te equivocaste. No, hermano, Dios no se equivoca. Si te lleva por un camino es porque al final del camino habrá bendición. Aun cuando el camino muchas veces no sea de nuestro agrado, aun cuando el camino sea tortuoso, aun cuando en el camino encontremos problemas y situaciones, finalmente la mano del Señor nos llevará, dice la palabra, a pastos verdes y aguas claras, donde podamos recibir su bendición. Amén. Y además déjeme decirle algo. La humildad implica, por otro lado, también servir a los demás. ¿Cuándo has visto, hermano, a una persona soberbia y orgullosa servir a los demás? Difícilmente podemos encontrar a alguien que se sienta más que los demás, que se sienta, dice el pastor, el ultra, super, recontra, archi superior a los demás. Podemos encontrar, hermano, que las personas que más sirven
son las que tienen más humildad en su corazón. Las que nunca se niegan a servir, las que siempre están dispuestos a hacerlo, las que lo hacen con gozo y con alegría, porque saben que sirviendo a su prójimo y sirviendo a los demás, están sirviendo a Dios. Amén. Jesús, hermano, demostró esa humildad sirviendo a los demás. Dice la palabra allí en Juan 13, versículos del 1 al 17, que Jesús realizó un acto de servicio, que fue una lección muy profunda de humildad y amor. Porque Jesús, el Maestro, el Rey, el Señor, tomó papel de siervo y dio un ejemplo a todos sus seguidores y concluyó diciendo lo siguiente: ahora yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado un ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho por vosotros. Juan 13, 14 y 15. Y este pasaje, hermano, enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir humildemente a los demás. La palabra de Dios nos ha enseñado, hermanos, que el que quiera ser grande, dice, en el reino de Dios, tiene que servir a los demás. Tiene que servir a los demás. Jesús, mire qué gran ejemplo dio. Tuvo un corazón humilde, se puso la ropa de siervo y sirvió a los demás. Les lavó los pies en un acto grandioso de humildad de su corazón. Hace unas semanas una hermana se me acercó y me dijo: pastores, mi esposa también, siento del Señor que tengo que lavar sus pies. Y yo le dije: pues si el Señor lo puso en tu corazón, hermano, tienes que hacerlo. No porque yo lo quiera o lo necesite, sino porque es obediencia a Dios. Y un día vino y trajo una vasija y calentó un poco de agua y nos lavó los pies. Y me dijo: pero antes de lavar los pies, primeramente quiero pedirles perdón por si en algún momento yo les ofendí, si con alguna de mis actitudes les lastimé, si con algo que dije ofendí sus vidas, quiero pedir perdón. Y después del perdón, quiero lavar los pies. Y lo hizo. Ahora, si Dios lo pone en tu corazón, hermano, hazlo. Pero no quiere decir necesariamente que te le tengas que lavar los pies a los demás, sino que lo que la enseñanza trae es que debemos ser humildes con los demás y servirles de la forma y de la manera en que Dios te diga que lo hagas. Servicio a los demás. Porque, repito, la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en ser
un siervo humilde para los demás. Dice la palabra: si alguna de estas cosas hicieres a alguno de mis hijitos, a mí me lo estás haciendo. Amén. Entonces no es un acto de rebajarse, no es un acto de que te vean mal o que te minimicen o que se burlen de ti. Es un acto y una forma de agradar a Dios, sirviendo a tu prójimo, poniéndote el mismo ropaje que Cristo, teniendo el mismo corazón que Jesús. Servir a los demás porque así lo manda el Señor. Amén. Pero yo creo que la máxima expresión de humildad, hermanos, se encuentra precisamente en el mensaje del Evangelio. Porque la cruz de Cristo es el símbolo más grande de humildad y de sacrificio. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 1, 18 al 31, dice en una parte: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Habla, hermano, de la paradoja de la cruz. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja son hechos contrarios a la lógica, a lo que nosotros consideramos como normal, como algo lógico. Eso es una paradoja. Entonces dice que habla de la paradoja de la cruz, es decir, de hechos contrarios a la lógica, donde Dios eligió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios y las cosas débiles para avergonzar a los fuertes. Y esto, hermanos, nos revela que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y se perfecciona en la humildad. Y con todo esto aprendemos, pues, que la humildad no es una virtud que tenga que ser para nosotros opcional. ¿Qué quiero decir? Que no es una opción que nosotros seamos humildes. Es un mandamiento de parte de Dios. Hace unas semanas estábamos bautizando también, porque hay cosas, hermanos, que no son opcionales. No es si quieres o no quieres, si lo deseas o no lo deseas, si nace en tu corazón o no nace en tu corazón. Yo les decía, el paso de obediencia de ser bautizados no es opcional, es un mandato de parte de Dios. Y en el caso de la humildad, hermanos, quiero decirte que tampoco es opcional. No es si tú quieres, no es si te nace, no es si deseas, no es si Dios te lo pone en el corazón solamente. Dios te lo pone en el corazón para hacerlo, para ser obediente, para que tú, hermano, tomes el ejemplo de Jesús y seas humilde de corazón y te humilles delante de Dios y sirvas a los demás. Jesús, cuando terminó de lavar los pies a los discípulos, dijo: hagan esto también. Esto que yo estoy haciendo, ustedes también háganlo. O visto de otra manera, hermano, este acto de humildad que yo estoy teniendo, ustedes también ténganlo con los demás. No es si quieren, es un mandato de parte de Dios. Amén. Porque, hermanos, la humildad es un aspecto fundamental de una fe verdadera.
Porque es a través de humillarnos que podemos experimentar la gracia de Dios. Repito, es a través de humillarnos que podemos experimentar la gracia de Dios. ¿Qué dijimos anteriormente? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que se humillan. Es a través de humillarnos, hermano, que experimentamos esa gracia maravillosa de nuestro Señor. Es a través de humillarnos que vamos a experimentar el favor de Dios. Es a través de humillarnos que vamos a ser exaltados por Dios cuando alineemos nuestras vidas al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hay algo más que agregar. La humildad tiene que ver con lo que dice la palabra, ser pobres de espíritu. Mire, todo el mundo peca. Todos nosotros, tú y yo pecamos. Pero los pobres de espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados. Es decir, humildemente admitir que han fallado, que están mal, que se equivocaron y que buscan el perdón de Dios, pero también de las personas a quienes han ofendido. Hace un momento hablamos de un fariseo, allí en Lucas 18. Ese fariseo, ¿verdad?, se echaba flores él mismo, como decimos acá. Yo ayuno, yo oro, yo esto, yo aquí, yo allá, yo no soy como el otro, yo soy diferente, yo no me comparo con aquel. Ese hombre no tenía un corazón, una actitud de pobreza en espíritu. Y repito esta parte que se encuentra en Primera de Pedro 5 y 6, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, el hombre debe humillarse delante de Dios, reconociendo que es un pecador necesitado del perdón de Dios, pero dispuesto también a escuchar la enseñanza de parte del Señor, obedecerle y dedicar su vida a servirle. Porque la soberbia y el egoísmo, hermano, destruyen a las personas. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de del quebrantamiento es la soberbia, dice, y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que es soberbio un día será quebrado, y el hombre que es altivo un día va a caer. Porque la soberbia, hermano, destruye. La soberbia significa la exaltación de uno mismo y la oposición a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay muchos judíos que no confiaban en la gracia de Dios, sino confiaban en que la gracia de Dios iba a venir solamente por ser hijos de Abraham. Ahí lo puede leer en Mateo 3, del 7 en adelante. Otro ejemplo, los filósofos griegos confiaban en su sabiduría. Hoy en día, hermanos, los humanistas destronan a Dios y exaltan al hombre, diciendo que
que el creer en Dios es un insulto a la inteligencia. Y los soberbios están asociados y relacionados con los aborrecedores de Dios, a los injuriosos, a los altivos, a los inventores de males y a los desobedientes a sus padres. Porque los soberbios tienen más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener. Los soberbios no quieren reconocer que son pecadores, que han fallado. No quieren cambiar su vida. Pero todo eso, toda soberbia y toda altivez llevan a la caída. Toda soberbia y toda altivez lleva a la destrucción. Por lo tanto, entonces, la única esperanza para los hombres es que se humillen y que sean pobres en espíritu, que reconozcan que están mal y que necesitan urgentemente el perdón de Dios. La Biblia, hermano, nos ha enseñado que Cristo vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El buen médico vino a buscar enfermos para sanarlos. Y déjeme decirle, hermano, que los soberbios y los altivos están enfermos. Pero el Señor a eso vino. El Señor vino a buscar a los enfermos para sanarlos. Lucas, en el capítulo 5, primera de Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Jesús no puede ayudar a los que no reconocen que son pecadores. Jesús no puede ayudar a los que no reconocen que están perdidos. Jesús no puede ayudar a los que nunca reconocen que están enfermos y que necesitan ser sanados.